Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Conozco un seminarista que nació en uno de nuestros países latinoamericanos, y en un momento dado, cuando era muy niño, sus papás, que lo habían bautizado, papás católicos, lo dejan con la abuela y ellos tienen que migrar a los Estados Unidos para poder atender las necesidades básicas de su familia, y pues toman esa decisión tan dura y difícil: dejar a su hijo con la abuela, una abuela católica, para poder buscar la manera de vivir con más dignidad. Y ellos llegan a los Estados Unidos, y allí por distintas circunstancias, es verdad que eran católicos, pero tampoco es que practicaran mucho, más bien poco. Por determinadas circunstancias conocen a miembros de alguna iglesia protestante y ellos se hacen protestantes. Tienen una hija, la segunda de la familia, en Estados Unidos, ya siendo protestantes. Este joven, en su país de origen, crece como católico, y a pesar de que su abuela católica pues no practicaba demasiado, él sí que va practicando y va acercándose a la iglesia, celebra la Santa Misa, se confiesa con frecuencia. Y en cambio sus papás, lo poco que tenían de fe, porque pues no lo habían practicado, lo pierden al acercarse a miembros de esta otra iglesia protestante, y pierden la fe, se hacen protestantes de estos radicales que ven en la iglesia católica al enemigo a vencer. Mientras tanto, este muchacho no solamente se ha hecho un buen católico, practicante, esforzado, sino que además presiente que Dios lo está llamando a la vida sacerdotal. Cuando es un adolescente, puede por fin migrar a los Estados Unidos, lo mandan llamar a sus papás, y él se encuentra pues con aquella situación difícil. Sus papás dejaron la fe católica, se han hecho protestantes, y además los papás también se escandalizan de que el hijo católico quiera ser sacerdote, y hacen todo lo posible para que no lo sea. Le hacen la vida imposible realmente, ¿no? Le prohíben ir a misa, le prohíben tener amigos católicos, lo empiezan a llevar a sus templos para ver si así lo acaban de convencer. Para ellos su hijo era una gran decepción, y el hijo miraba con tristeza la actitud de los padres, pero no por ello dejó, aunque fuera a escondidas, de practicar su fe católica. Y entonces a escondidas se escapaba para ir a la misa, para hablar con algún sacerdote, se escapaba para participar de algunos grupos juveniles de la parroquia, y los papás pues se daban cuenta de que él no quería ceder, no quería hacerse protestante. Al final le hacen la vida imposible y tiene que dejar la casa paterna para seguir su vocación. Y antes de ingresar al seminario
tuvo que vivir en una parroquia porque ya los papás de plano le hacían la vida realmente imposible y tuvo que salir. Algo así es lo que nos advierte nuestro Señor en el Evangelio de este lunes. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz, sino la guerra. Es continuación del Evangelio del sábado. Y dice algo que aplica a este caso que les platico con mucha claridad. Continúa nuestro Señor: he venido a enfrentar al hijo con su padre, y a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Qué fuerte. El príncipe de la paz, esa que es fruto de la unión con Dios, nos dice que también ha venido a traer la guerra, no por la guerra en sí misma, sino porque elegir a Cristo y elegir vivir según Cristo, que finalmente es la vida que nos lleva a la santidad y a la eternidad del cielo, elegirlo implica necesariamente de una u otra forma que haya conflictos. Hay conflictos internos dentro de nosotros. Querer vivir bien el Evangelio implica hacernos internamente la guerra contra los vicios, las tendencias malas, no ceder, luchar, y si caemos levantarnos. No hay una verdadera guerra interior en la persona que se ha decidido por ser santo. Pero también la vida del cristiano implica, y hay que aceptarlo, implica que haya pues confrontación, que haya incomprensión y a veces de plano persecución, e incluso por las personas más cercanas, por los padres, por los hijos. Y Jesús nos los advierte pues para que lo tengamos en cuenta y no seamos ingenuos, no seamos ilusos, sino que aunque procuramos evitar tener conflictos si los hay, los aceptamos sin ceder a la mentira. A veces estas situaciones familiares difíciles presionan, ¿no?, y presentan la tentación, la posibilidad de rebajar la propia creencia. Muchas veces se presenta esta presión bajo la forma de chantaje. Si no me aceptas, me tengo que ir. Si no me aceptas, nunca más me verás, ¿no? Si no, eso, ¿no? Si no cambias de parecer respecto a mí, olvídate de que tienes madre, olvídate de que tienes hijo, ¿no? Esa no es la acción de los cristianos, ¿no? Y no cedemos a esa confrontación porque nosotros al final estamos mirando desde una perspectiva, porque así nos ayuda a ver el Señor más grande, un horizonte mucho más grande que es un horizonte de eternidad. O sea, las decisiones que tomamos ahora no implican solamente nuestro futuro a corto plazo, ¿no?, en 1 año, 2 años, no a mediano plazo, 5 años, no, sino implican nuestro futuro en la eternidad. Escuchábamos el sábado, ¿no? Quien me niegue a mí será negado por mí en el día del juicio. No queremos negar al Señor. Desde luego no queremos separarnos de nuestras familias ni crear conflictos, pero al final, si uno es fiel, vendrán esos conflictos. Hay que saberlos gestionar, no perder la paz, pero saber que son imposibles de evitar. Y luego el Señor continúa: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Es decir, exige el amor de Dios, un amor, valga la repetición, un amor de primacía. Continúa: el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir,
Nos tenemos que esforzar por amar más a Dios y las cosas de Dios que incluso a los propios hijos y a los propios padres. Pero eso redunda también en el amor a los padres y a los hijos, porque queremos al final su bien y su bien eterno. Pero hay que elegir siempre a Cristo en caso de conflicto. Y continúa el Señor: y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Como diciendo, son decisiones difíciles, son situaciones complicadas que implican una cruz. Los invito a tomar esa cruz y a seguirme de cerca. Pidámosle al Señor, por la intercesión de María, nuestro auxilio de los cristianos, que nos ayude a ser siempre fieles a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que nos ayude a los que son papás a educar así a sus hijos, y a los hijos que pues se han encontrado con Jesús, en ayudar a sus papás también a encontrar al Señor. Que nos ayude a tener pues nuestra jerarquía de valores bien definida y la fuerza para vivir según esos principios, valores, a pesar de las presiones que podamos sufrir incluso de personas cercanas y amadas por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.